Hola, mi nombre es Mariana Montserrat Pérez Martínez, estudiante de Prepa en línea CEP. A continuación les presento mi exposición sobre la tabla periódica y la clasificación de compuestos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de la tabla periódica o por qué se ve de esa manera? El día de hoy abordaremos esas respuestas. La tabla periódica tiene familias. Los elementos con propiedades similares se concentran en columnas verticales, que se denominan familias o grupos, identificados con los números arábigos del 1 al 18. Se ordenan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Asimismo están divididas por tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales, que a su vez contienen subgrupos. Los metales son los más abundantes y se subdividen en 6 grupos: alcalinos en la columna 1, alcalinoterrios en la columna 2, metales de transición o bloque D en las columnas 3 a la 12, lantánidos en la fila 6, actínidos en la fila 7. Asimismo, los metaloides son 7 de los elementos de la tabla y están distribuidos entre las columnas 13 y 16. Los no metales se subdividen en 3 grupos: otros no metales, columnas 14 a la 16, halógenos en la columna 17 y gases nobles en la columna 18. En la tabla periódica que se muestra lo puedes identificar mejor porque cada grupo tiene un color distinto. Ahora bien, así como existen grupos representados en forma de columnas, existen también los periodos, que son las filas horizontales de la tabla periódica, numerados del 1 al 7 con números arábicos. Los periodos están directamente relacionados con los niveles de energía de cada elemento, o sea, con la cantidad de órbitas electrónicas que rodean el núcleo. Para que comprendas mejor, es importante recordar que la configuración electrónica es la forma en la que los electrones de un átomo se distribuyen entre los niveles y subniveles de energía alrededor del núcleo. Por ejemplo, en la imagen que se presenta, podemos observar el hidrógeno en primera fila con una configuración eléctrica de 1s1, ya que tiene un electrón ubicado en el nivel 1 y en el subnivel S. Ahora bien, si observamos el sodio con una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ya que en el nivel 1 tiene 2 electrones en el subnivel S, en el nivel 2 tiene 2 electrones en el subnivel S, 2s2, y 6 electrones en el subnivel P, 2p6. Finalmente, en el nivel 3 tiene un electrón en el subnivel S, 3s1. El último electrón 3s1 es de valencia, responsable de las propiedades químicas del sodio. Los elementos también se clasifican por número atómico. Es importante saber que el elemento es la sustancia constituida por átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, cualquiera sea el número de neutrones. En la tabla periódica que se muestra, se representa con un símbolo único, acompañado de un número que especifica el número de protones que contiene su átomo, y se denomina como número atómico. Los elementos de la tabla están ordenados numéricamente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por ejemplo, el hidrógeno perteneciente a la familia 1 del periodo 1 es el elemento número 1 de la tabla periódica, mientras que el último actualmente es el oganesón, perteneciente a la familia 18 del periodo 7, y es el elemento número 118 de la tabla periódica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se denominan los elementos? Pues bien, hay un criterio para la denominación de su símbolo químico. El nombre de los elementos químicos se representa con símbolos formados por la combinación de una o más letras.
incluso hasta una tercera. La primera letra del símbolo químico se escribe en mayúsculas y las demás en minúscula. Esto es gracias a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida como UPAC. Según esta norma, el nombre del elemento debe escribirse con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, independientemente de cómo suene o de la forma en la que se pronuncie. Esto garantiza uniformidad y claridad en los textos científicos, facilitando su identificación. Además, establece un sistema estándar internacional que asegura una comunicación científica coherente a nivel global. Los símbolos químicos que se eligen como una abreviación del nombre del elemento en inglés. Los símbolos suelen basarse en las primeras letras del nombre en inglés, en latín o griego del elemento. Por ejemplo, el símbolo químico de Fe del elemento hierro proviene de su nombre en latín, ferrum. En este caso, Fe refleja esa raíz latina y el símbolo reconocido internacionalmente en la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica también tienen masa atómica. La masa atómica de un elemento es la masa promedio de los átomos, considerando la abundancia de sus isótopos. La palabra isótopo, del griego en el mismo sitio, se usa para indicar que todos los isótopos de un elemento se encuentran en el mismo sitio de la tabla periódica. Los átomos que son isótopos entre sí son los que contienen igual número atómico, o sea, igual número de protones en el núcleo, pero diferente número másico, o sea, diferente número de neutrones en el núcleo. Estos se miden en unidades de masa, conocidas como U o amo. Refleja la cantidad de materia que contiene un átomo. Para entenderlo mejor, veamos cómo se calcula. Cada átomo de un elemento está compuesto por protones, neutrones y electrones, pero los electrones son los que tienen una masa muy pequeña en comparación con los protones y neutrones. La masa atómica se basa principalmente en los protones y neutrones, o sea, en su núcleo. La masa atómica no siempre es un número entero, ya que los elementos pueden tener varios isótopos, que son variantes del mismo elemento con diferente número de neutrones. Por ejemplo, el carbono tiene dos isótopos comunes, el carbono 12 y el carbono 14. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones, mientras que el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. Por tanto, la masa atómica del carbono es un promedio ponderado de las masas entre esos isótopos, considerando que sus abundancias son relativas en la naturaleza. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Antes de dar la respuesta es importante que conozcas la diferencia entre un elemento y un compuesto. El elemento se encuentra solo, mientras que el compuesto es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica, y estos compuestos usualmente son representados por una fórmula química. Ahora bien, también hay que entender que los compuestos se clasifican en orgánicos e inorgánicos, principalmente por la presencia o ausencia de carbono en la estructura. Los orgánicos son aquellos que contienen carbono, generalmente en la combinación con hidrógeno, y pueden incluir oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos. Estos compuestos están presentes en los seres vivos como proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos, y son fundamentales en la biológica. Por otra parte, los compuestos inorgánicos son clave en la medicina, agricultura y industria. Son aquellos que no tienen carbono, o lo tienen en cantidades mínimas, y no en los enlaces de carbono con hidrógeno. Los compuestos inorgánicos incluyen sales, metales, óxidos y ácidos, y están más relacionados con la química industrial, los materiales y la tecnología. La clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos es importante porque nos ayuda a entender sus propiedades, reacciones y usos. Los compuestos orgánicos que tienen carbono son fundamentales para la vida, así que los compuestos inorgánicos que no siempre tienen carbono son esenciales en otras áreas, como la industrial ya mencionada. Esta clasificación facilita sin duda el estudio de la aplicación de la química en los diferentes campos, ya sea en la medicina, o la industria o la biología.
Veamos algunos ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos con la nomenclatura IUPAC. Dentro de los compuestos orgánicos encontramos primero el metano, representado por CH4, un gas que se utiliza como un combustible. También el ácido etanoico, representado con CH3COOH, comúnmente conocido como vinagre y utilizado en la cocina y en la conservación de alimentos. También el etanol, representado por C2H5OH, un alcohol utilizado en bebidas alcohólicas o como solvente. Del lado de los compuestos inorgánicos, encontramos el cloruro de sodio, representado por NaCl, que este es el más conocido, o al menos que seguro te sonará, ya que es la sal de mesa y esta es utilizada en la alimentación y como conservante. También tenemos el óxido de calcio, representado por CaO, conocido como cal, y es utilizado en la construcción y fabricación de vidrio. Y también, como último ejemplo, tenemos al ácido sulfúrico, representado por H2SO4, un ácido fuerte utilizado en la industria química y especialmente en la producción de fertilizantes. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica en la vida diaria? Pues bien, conocer la estructura de la tabla periódica, al menos a mí, me ha ayudado a comprender cómo se organizan los elementos y cómo interactúan entre sí. Al entender los grupos y periodos, podemos predecir el comportamiento de los elementos, lo que es útil en la vida diaria para comprender cómo funcionan los productos que usamos todos los días, como los medicamentos, los alimentos procesados, o los dispositivos electrónicos. Además, la tabla periódica nos enseña sobre la composición de materiales y sus propiedades, lo que facilita la toma de decisiones informadas sobre los productos y las tecnologías.